bienvenidos nuevamente a nuestra edición Agenda Educativa, cuyo objetivo principal es informar a toda la ciudadanía, sean ellas rurales u urbanas, de la conformación del sistema educativo nacional. Nos acompañan hoy el viceministro de Educación Básica, don David Velázquez. Buenos días, viceministro. Un cordial saludo, senadora. Le retribuyo también con los saludos del ministro Luis Ramírez y le agradecemos la posibilidad de participar de este ciclo que va a ser sin ninguna duda de gran importancia para el país de agenda educativa. Vamos a tener la oportunidad de compartir con usted y con la teleaudiencia los aspectos de organización y funcionamiento del sistema educativo nacional, de manera a que la ciudadanía, como usted bien dice, conozca cómo funciona nuestro sistema educativo, cuáles son los niveles en que está organizado, qué función cumple cada nivel, lo más que podamos en el programa de hoy. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, viceministro. También nos acompaña Ana Melo, una gran conocedora también de la educación paraguaya. Ella es directora general del tercer ciclo y nivel medio, pero hoy nos va a hablar de todos los niveles. Gracias, Ana, por estar aquí. Gracias, senadora, por invitarnos al programa y gracias también por permitir que este programa exista. Necesitamos más programas para hablar de educación porque es un tema que nos involucra a todos los ciudadanos de Paraguay. Yo ahora represento a las demás directoras de los diferentes niveles porque voy a hablar en general de los niveles educativos. Así que, bueno, va a ser una intensa mañana. Gracias, Ana. Viceministro, es tan importante antes. En nuestra época, decíamos nosotros, teníamos el nivel universitario, la secundaria, la primaria. Sin embargo, ahora la subdivisión de los niveles importante también sean ellos informados. Si queremos que nos exprese en términos sencillos, no con términos técnicos. Sabemos que existen términos técnicos de lo que comprendemos e interpretamos lo que estamos en educación. Pero hay muchos que seguramente van a estar sentados en el horario de las 20 horas sentados en su casa, inclusive tomando tereré o depende, ahora que va a entrar el invierno, el CAL, entonces que ellos también interpreten. Adelante, viceministro. Sí, senadora, sí, la gente, voy a tomar como punto de partida, senadora, si usted me permite, el año 1989. En ese momento todavía nuestro ministerio se llamaba Ministerio de Educación y Culto. Y nuestro sistema estaba organizado en primaria, que eran 6 años, secundaria, otros 6 años, y la universidad, con sobre todo una única universidad nacional y una única universidad privada en aquel momento. Luego se produjo un cambio en el año 1998, cuando apareció la Ley General de Educación, y ahí pasó a denominarse Ministerio de Educación y Cultura. Y nuestro sistema educativo se reorganizó en la educación escolar básica de 9 grados, divididos en 3 ciclos. Y la educación media, el bachillerato, quedó reducida a esta figura de 3 años. Más las universidades, que hay que decir, o la educación superior, que incluye las universidades que son autónomas, los institutos superiores que son autónomos y los institutos de tercer nivel que no tienen autonomía, es decir, que dependen todavía para su organización y funcionamiento de directivas del Ministerio de Educación. También hubo otro cambio importante, senadora, y es que en un momento dado se declaró la obligatoriedad del preescolar y de la educación media, esto por ley. Entonces, esto también afianzó la entrada de niños a nuestro sistema educativo a edades más tempranas. Y luego, en el 2017, volvimos a cambiar de denominación, somos el Ministerio de Educación y Ciencias, mantenemos parte de esta organización que se estableció en el 98, pero, como usted bien decía, hoy tiene mayor complejidad. Además de los niveles, en la educación inicial
aumentamos los años o mejor dicho, ingresamos más temprano al sistema educativo. La educación media tiene una variedad muchísimo mayor que la que teníamos en aquellos años que usted mencionaba. Y la educación escolar básica sigue siendo el corazón con sus 9 grados, el corazón del sistema, con la mayor cantidad de niños, asistentes, la mayor cantidad de docentes que trabajan en las aulas. Hay una pequeña división que todavía nos recuerda aquellas épocas, y es que del primero al sexto grado nuestros niños tienen una maestra generalista, y a partir del séptimo grado ya comienzan a tener catedráticos por área, como una suerte de transición, de paso hacia el bachillerato. Ese sería un resumen histórico de los cambios que fue experimentando nuestro sistema y por qué hoy todavía algunas personas dicen, yo terminé la primaria. Bueno, hoy tenemos que decir, terminé la escolar básica. Antes eran 6 años de la primaria, hoy tenemos 9 años de la educación escolar básica. Pero importante decir que, aunque la Constitución estableció la obligatoriedad de la educación básica, nuevas leyes le dieron carácter obligatorio a la educación media y también a la educación inicial. Asimismo, demasiado importante también especificar de que entrar nuevamente en los subniveles con sus objetivos y sus capacidades y competencias, también es interesante informarnos, ¿verdad? Pero ya después del corte vamos a ir especificando un poco más y ya vamos a conversar también con Ana Melo ya en los diferentes niveles. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Hablemos de niñez. Conduce la senadora Lizarela Valiente. Y les presento a esta mesa. Este es mi equipo que me ayudan a llevar adelante todas las iniciativas, proyectos de ley, y surgen ideas muy buenas en aras siempre a defender la niñez, la adolescencia y la juventud del Paraguay. Todos los viernes por Senado TV. Conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Viceministro de Educación Básica. No, es viceministro de Educación Escolar Básica. Sería muy importante, viceministro, clarificar un poco esto, porque cuando hablamos de escolar básica estamos hablando del 1º al 9º grado. Pero hablar de educación básica también es importante clarificar un poco eso. Adelante, viceministro. Sí, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias,
le llamamos educación básica a toda la educación que va desde la educación inicial hasta el final de la educación media. Y educación escolar básica es, dentro de ese tan amplio lapso de tiempo, el que corresponde a los grados del 1º al 9º. Y esa educación escolar básica está dividida en 3 ciclos, a su vez, ¿no? Eso es para clarificar un poquito por qué nos llamamos así, y por qué los niveles se denominan de esa manera. Muy importante. Antes, en la primaria, que decíamos, la obligatoriedad de la educación, íbamos del 1º al 6º grado. Es importante especificar, viceministro, para que la audiencia también puedan clarificar desde qué nivel, desde qué grado específicamente y hasta qué grado es la obligatoriedad de la educación en el Paraguay. Desde el preescolar hasta el final de la educación media, porque después de la Constitución aparecieron leyes que establecieron la obligatoriedad de estos niveles, el inicial, digamos, en el nivel del preescolar y el final del bachillerato. Sí. Y otra cosa importante, si me permite, senadora, aclarar, es, la gente dice, ¿por qué se dejó de llamar primaria y pasamos a básica? Y esto tiene que ver con que el número, el volumen del saber que hoy se necesita para estar en el mundo, integrado de una manera apropiada, razonable, con posibilidades reales de éxito, ya no puede ser tan primario. Tiene que ser básico como era nuestro ciclo básico en aquellos años. Entonces, no es solamente un cambio de nombre o de número de años, sino de necesitamos permanecer más tiempo en el sistema educativo para adquirir las competencias básicas que se requieren en el mundo contemporáneo. Por eso también se hace este cambio y se deja de llamar primaria y pasa a llamarse a básica y aumentamos el número de años que queremos que un niño esté mínimamente dentro del sistema. Creo también importante clarificar de que llegamos del preescolar del 1º al 9º grado, 9 años donde los alumnos del 9º grado reciben un diploma. Así es, sí. Ahora, ¿por qué recibe un diploma y cuáles serían las capacidades y las competencias a lograrse durante esos 9 años? Bueno, primero porque es el final de todo el ciclo de la educación escolar básica. Hay cierta preparación ya para algunas actividades sociales, como podrían ser preparación para el empleo, porque la gente sabrá que tanto el Servicio Nacional de Promoción Profesional como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral tienen cursos desde los 14 o 15 años, y porque en nuestra realidad en el Paraguay, la verdad es que muchos niños, y esto quizás no es algo para ufanarse, pero desde los 14 y 15 años tienen responsabilidades mayores dentro de sus hogares. Entonces es allí que se estableció una titulación que permite estudios complementarios para quienes se ven forzados a excluirse del sistema educativo y o bien prepararse para un bachillerato apropiado. Ya. Gracias. Ahora, Ana, estamos hablando, bueno, hoy nos vas a dar los fundamentos tan importantes de lo que es la raíz de nuestra educación. El inicial, el escolar básica, el nivel medio con sus modalidades. El micrófono es de usted para que pueda conversar e informar con la audiencia. Muchas gracias, senadora. Bueno, se dice que la educación es del inicio y a lo largo de toda la vida, o sea que involucra todo el desarrollo de la persona. Sin embargo, la escolarización se da en algunas etapas. Por ejemplo, la educación inicial que se está realizando desde prejardín, jardín y preescolar. Obligatoriedad hay a partir del preescolar. Asimismo, llegamos a los 3 ciclos de la educación escolar básica, que el primer ciclo corresponde al 1º y 2º y 3er grado, que eran de la primaria, y el segundo ciclo también, que son del 4º, 5º y 6º, porque están bien marcados de acuerdo a la etapa evolutiva del niño. Luego se entra al 3er ciclo de la educación escolar básica, que corresponde al 7º, 8º y 9º grado. Con eso se cierra la etapa y ya son preadolescentes, adolescentes allí a partir de los 13, 14 y 15 años. Una etapa muy complicada y también ya no es unidocente como se tenía a partir del preescolar.
Finalmente llegamos a la educación media. Para decirte que en la educación escolar básica nosotros tenemos, aparte de la regular normal, tenemos iniciación profesional agraria ya para escuelas rurales, y también tenemos la educación básica abierta, que es una modalidad flexible que inicialmente se dio para estudiantes que vivían muy alejados, en estancias, en sector de pobreza también, que no se podía dotar con toda de toda la institucionalidad, de todos los recursos para los docentes regulares, entonces que pudieran continuar sus estudios esos estudiantes. Y posteriormente, sí, nosotros estamos trabajando para que eso no sea en situación de vulnerabilidad, sino que se siga trabajando por áreas y que sea de altas capacidades la educación básica abierta, que sea para deportistas, que sea para artistas, que sea para personas que tienen también otra formación que requiere de mucho tiempo de formación, y que pudiera la escuela acompañar eso sin que sea una dificultad como en estos casos se da, y sobre todo más con los artistas y los futbolistas que no pueden continuar sus estudios, y que esta modalidad más flexible les permita continuar sus estudios. Asimismo, en la educación media entramos a nuestras modalidades, que son el bachillerato científico, que tiene 3 énfasis, y el bachillerato técnico y formación profesional media. El bachillerato técnico, que tiene un listado enorme de especialidades, tiene 28 especialidades en este momento, y posteriormente para la ciudadanía estamos trabajando para georreferenciar qué modalidad, de bachillerato técnico tenemos y qué instituciones se encuentran cerca de su casa con especialidad, para que puedan los estudiantes acceder a esos también, a esas ofertas educativas. Asimismo, en el bachillerato científico tenemos la modalidad de EMA, que es también una modalidad flexible, educación media abierta, que tiene las mismas, conceptualmente tiene el mismo desarrollo que la educación básica abierta, también está por áreas, marca tutorías, destinado a, como ya dije también, a futbolistas o atletas de alto rendimiento, que tenemos mucho y que cada vez requieren una formación más profesional, más específica, más joven también, porque estamos formando profesionales en diferentes áreas. Entonces, EMA sirve para que ellos pudieran continuar sus estudios y no estar en la escuela regular, a veces, por más que es también institucionalizado, se da en la escuela. Ana, ahí es importante aclarar que no solamente también para los artistas, futbolistas, sino también aquellas personas que no tuvieron la oportunidad. Por ejemplo, en el campo muchas veces, y muchas veces lo encuentro, ¿verdad? Una persona de 18 años que no terminó su primer año nivel medio y que tiene la posibilidad de seguirlo, ¿verdad, Ana? Sí, y esas oportunidades se da a través de otra oferta, que es para personas jóvenes y adultas que a partir de los 15 años tienen su educación básica, bilingüe, tienen su educación media y tiene también su formación profesional, que es la Dirección de Educación Permanente, que acompaña en todo el territorio nacional con sus centros de recursos de educación permanente para esas ofertas, tanto profesionales como para las personas que no tuvieron las oportunidades de continuar sus estudios o que dejaron sus estudios durante muchos años y quieren darle continuidad. Asimismo, la formación profesional media, que también es una suerte para los estudiantes de 3 años de tener una oferta profesional especializada que tienen relación con el bachillerato técnico, pero que tienen otras especialidades como mecatrónica, o sea que ya tienen como una formación más dual y más desarrollado al mundo de la empresa. Por otro lado, ya hablamos de la educación permanente y otras modalidades como la educación inclusiva, que atiende las necesidades específicas de formación de algunos estudiantes, y también
tiene en algunos hogares y tiene también en hospitales. O sea que son programas compensatorios también para que todos los estudiantes, los ciudadanos paraguayos en edad escolar puedan, a pesar de sus dificultades momentáneas, puedan acceder a la educación y que el sistema educativo les acompañe desde donde estén. Así que tenemos en varios hospitales las aulas hospitalarias, que son también como una compensación que por una dificultad personal ese niño o esa niña no pierda sus estudios y tenga también un acompañamiento cercano de docentes. Asimismo, tenemos maestras mochileras en la educación inicial que tiene una acción como más comunitaria, no está escolarizada, no es en la escuela, pero acompaña comunidades como para que tenga ese acompañamiento de pautas de crianza también, no solamente el niño con toda la estimulación que debiera tener para su formación, sino también un acompañamiento a las familias. Ese es un programa también bastante interesante que implementa desde hace unos años el Ministerio de Educación. Por otro lado, aparte, al terminar la secundaria, tanto los jóvenes que son de entre 15 a 18, que es la edad normal, EMA, ampliamos hasta los 20 años, y después está la educación permanente, que es a lo largo de la vida. Asimismo tenemos el nivel terciario, que le llamamos nosotros, porque termina la media, el nivel secundario, el antiguo nivel secundario todavía le llamamos la secundaria concluida, entra a nivel terciario, que puede ser universitario y no universitario, y allí tenemos los técnicos superiores. Asimismo, también tenemos los institutos de formación docente, que la formación de docentes todavía es un nivel terciario, no universitario, cada vez más trabajando con las universidades para una articulación más rápida, más concreta, más práctica con las universidades, para que esos docentes formados puedan acceder con 2 años o alguna especialidad más su título de grado, porque uno de los objetivos es que cada vez los docentes tengan título de grado y alguna especialización o maestrías también. Y las universidades, que también es una etapa muy importante, pero en cada uno de esos niveles también hay actores, así como en la primera infancia, que le llamamos, que es de 0 a 8 años, a partir de los 6 años, y prejardín, jardín y preescolar ya lo asume más el Ministerio de Educación. Obligatorio el preescolar, que las instituciones educativas ya tienen salas de preescolar, pero también ya tiene de prejardín y jardín en algunos casos, y la tendencia es ampliando esos espacios de primera infancia en la institución educativa. Pero anterior a eso, trabaja el Ministerio de Educación con otras instituciones, con niñez, con salud, o sea, hay todo un trabajo articulado interinstitucional para la atención de esa edad. Asimismo, cuando se llega a esos niveles que son de formación profesional, bachilleratos técnicos, depende del bachillerato técnico, articulamos también con otras instituciones. Si es en servicios turísticos, con la Secretaría de Turismo; si es de agro, trabajamos con el MAC, o sea, iniciación profesional agraria, y los bachilleratos técnicos en agro, trabajamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, muy articulado. Y así, cuando se llega a otras instancias de formación para el trabajo, trabajamos con el Ministerio de Trabajo, con SINAFOCAL, con el SNPP, armonizando y articulando toda la oferta de formación y educación que tiene el Estado paraguayo. Y las universidades, que ya tienen todo un subsistema diferenciado también a través del CONES con las universidades. Seguramente que en este programa van a decir, bueno, educación va a ser interminable por la complejidad de sus niveles y de las oportunidades que seguramente muchas veces no conocemos. Después del corte, continuamos. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Hablemos de niñez. Conduce la senadora Lizarela Valiente.
Y les presento a esta mesa. Este es mi equipo que me ayudan a llevar adelante todas las iniciativas, proyectos de ley y surgen ideas muy buenas en aras siempre a defender la niñez, la adolescencia y la juventud del Paraguay. Todos los viernes por Senado TV. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Hablar del sistema educativo en el país, en Paraguay, es también incluir la educación indígena, así como también es importante resaltar, y me gustaría, viceministro, que se explaye un poco al respecto de lo que es la educación, la inclusión de los niños, tanto jóvenes, con capacidades especiales. Bueno, en relación con las comunidades indígenas, con la Constitución de 1992, el Estado paraguayo adoptó un enfoque de respeto a las pautas tradicionales, culturales de los pueblos de nuestro país, a sus tradiciones, a la herencia de sus ancestros. Y entonces de eso se derivó la necesidad de tener currículos diferenciados y sistemas organizados de una manera diferente para la educación de los pueblos indígenas. De hecho, hay una ley que rige en la materia y que nos permitió crear al Estado paraguayo. Me refiero a la Dirección General de Educación Indígena, que depende del Viceministerio de Educación Básica. En este momento, además, digamos, del desafío histórico de dotar de infraestructura mínima y condiciones mínimas para el acceso a la educación a los pueblos indígenas del Paraguay, tenemos otro desafío importante de primer orden, que es el currículum diferenciado. Es decir, estamos hablando de que en el Paraguay existen 19 pueblos indígenas, cada uno de ellos con sus pautas específicas, cada uno de ellos forma parte de la riqueza cultural del país. Es decir, el deseo del Estado de precautelar las culturas no es para mantenerlos en tal o cual estado, sino para reconocer que ahí hay una riqueza nacional, y eso se tiene que reflejar de alguna manera en la adopción de un sistema educativo específico para cada pueblo. Ahora, viceministro, cada comunidad, hablando de comunidades, de 19 pueblos y sus comunidades, ellos trabajan con docentes indígenas, o sus maestros, sus docentes son indígenas, o son también paraguayos que se preparan para eso, específicamente para eso, y con el texto específico del idioma de esa comunidad. El orden de prioridad es contar con docentes indígenas para cada pueblo. Ese es el orden de prioridad. Cuando no hay ninguna posibilidad, entonces se recurre a docentes no indígenas. Y por otro lado, cada pueblo viene trabajando intensamente en el desarrollo de sus propios textos para poder realizar los primeros pasos de su educación, o buena parte de su educación, en su lengua materna, que no es, hay que recordarle a la gente que no es solo el guaraní, que tenemos otras lenguas indígenas no guaraníes en el país, que, reitero, forman parte de una verdadera riqueza que tiene el país. Ana. Así es, solamente quería sumar a eso que en educación inicial incorporaron a las madres sabias de las comunidades para que se sumen también en la formación de sus hijos. O sea, esa fue una innovación. No son docentes, son madres. Que se incorporan
Pero el objetivo es llevarle a esos niños, hacerle llegar... Para que también fortalezcan su cultura, que puedan incorporar la cultura del currículum nacional, que es la cultura paraguaya también definida en nuestro currículum, que tenga también la formación fuerte de su cultura desde las personas conocedoras, por eso le llaman madres sabias de la comunidad, que se sumen y también fortalezcan la cultura propia. Siempre existieron escuelas en las comunidades indígenas. La diferencia desde el 92 es que antes las escuelas intentaban que los indígenas abandonen sus costumbres tradicionales y se educaran bajo los parámetros de un único sistema nacional. Desde el 92 entendemos que así estamos perdiendo riqueza cultural y sin embargo, precautelando estos valores, conservamos una riqueza cultural importante para el país. En cuanto a, perdón, me quedó pendiente el comentario sobre inclusión. Bueno, ahí también cambiamos de modelo, digamos, pasamos de un modelo que llamábamos de segregación, que era las famosas escuelas especiales. Ahora no, ahora pensamos que un niño tiene que participar de la vida cotidiana y de la integración con otros niños, y para eso los niños, independientemente de sus capacidades, tienen que tener oportunidad de socializar en las mismas aulas. Cierto que tenemos muchos instrumentos de apoyo, cierto que es un desafío también, porque hay que atender detalles que antes no se tenían, pero la gente recordará que teníamos las escuelas especiales y ahora queremos, todos los niños tienen derecho a socializar con otros niños, porque es importante recordar, la escuela no es solo un ámbito de transmisión de conocimiento o de generación de conocimiento, sino que para la niñez es clave la socialización con sus pares. Entonces, a eso tiende hoy la educación inclusiva en buena medida. Creo que es demasiado importante, viceministro, porque de esa manera también inclusive los padres no se sienten relegados, porque a veces se trabajan con esos niños y cuando los padres no aceptan las capacidades diferentes o la inclusión de eso, pero ahora con la incorporación o la integración ya con esos otros niños, yo creo que también llegan los niños a elevar su autoestima y también la familia toda. Sí, con seguridad es así. El régimen de segregación fue importante en su momento para cambiar también un viejo paradigma que era que los niños con discapacidad no estudian. Las escuelas fueron un paso importante en ese sentido, pero ahora necesitamos dar otro paso y es reconocer que estos niños forman parte de comunidades, sus padres también, y como usted dice, senadora, hay un desarrollo de la autoestima, un crecimiento del potencial de los niños también, eso también hay que decir, y sobre todo un proceso de integración con sus pares, jugando, compartiendo espacios de trabajo conjunto, alternando en ocupaciones, que le da otro carácter también a la vida de un niño. Lo que sí es muy complejo, porque los docentes tienen que adquirir nuevas habilidades como para dar atención a toda esa diferencia y complejidad. Entonces hay también mucha resistencia, pero se va avanzando, va avanzando bastante. Este año va a haber un cambio fundamental. El diseño universal de aprendizaje va a formar parte obligatoria de los programas de formación docente. Entonces vamos a tratar de que las sucesivas generaciones, desde la formación inicial del docente, tengan estas herramientas para trabajar y no que las agreguen después de concluida esta formación. Ahí quería llegar, viceministro, que es muy importante la inclusión ya dentro del currículum para la formación de docentes que ya estén capacitados. Porque ahora lo que se encuentran, me consta de que el Ministerio de Educación y Ciencia ha realizado varios cursos de capacitación para los docentes para que de esa manera también estén capacitados, porque para los niños con capacidades especiales no se desarrolla el currículum normal, sino se hace una adaptación del currículum. Quiere decir que la maestra debe estar capacitada para poder a ese niño del primer grado que tiene que terminar con las capacidades de saber leer y escribir correctamente y sumar y restar, entonces ya ellos estarían bajando ese nivel, pero que progresivamente va a ir avanzando. Es demasiado importante, viceministro. Así es, senadora. Y el otro modelo de inclusión que se desarrolló con esta administración, especialmente, no es la única, pero especialmente es el modelo de escuelas abiertas.
que son las escuelas públicas abiertas a la comunidad los días sábados, donde la inclusión se da por otro camino. Identificamos quienes tienen cualidades para el arte, quienes tienen cualidades para el deporte, quienes tienen cualidades para la ciencia, pero de manera divertida, entretenida, jugando y compartiendo en comunidad. Ese programa hoy llega a 300 escuelas de todo el país y la idea es descubrir por fuera de la semana curricular, a través de estos espacios, talentos y capacidades de nuestros niños que no se pueden desarrollar porque nuestro currículum es un poco rígido. Entonces, en esos espacios sí se pueden dar con mayor facilidad. Qué interesante, Ana. ¿Sí? También quería sumar para que veas que lo complejo que es el sistema educativo, que de todo esto que hablamos, en su mayoría es denominado régimen general, pero que el sistema educativo también tiene el régimen especial que tiene que ver con la formación de artistas, con la inclusión de arte en las escuelas, y que eso también se da con las academias y con las escuelas de arte que también son regidos por el Ministerio de Educación. Yo creo que en poco tiempo, viceministro, ya se está viendo resultados, porque muchos jugadores inclusive nacen de esa oportunidad, que a lo mejor en el campo estaba practicando y era un goleador o era un gran arquero y no se le descubría. Sin embargo, los días sábados estas instituciones le dan oportunidad. Y por sobre todas las cosas, el Ministerio de Educación y Ciencia está fortaleciendo a que se eleve la autoestima primeramente de los docentes. Porque si yo como docente y maestra no tengo autoestima, ¿cómo voy a transmitir? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Educación y Ciencia, trabajando intensamente con las capacitaciones, especializaciones, incentivando inclusive de que una maestra pueda seguir siendo licenciada, magíster y doctora. ¿Por qué no tener una maestra de aula doctora? Sí. No le estoy menoscabando a esa maestra, sino que para dar más oportunidades de formación a nuestros niños. Anita. Es así. Y desde hace unos años el Ministerio de Educación hizo gran esfuerzo de formación especializada a sus docentes, como en el marco de la formación continua. Hay algunas cosas, así como DUA, que necesitamos incorporar y que a partir de este año lo vamos a incorporar en la formación inicial. Pero los docentes que ya están, para que pueda continuar con su formación, sí trabajamos con diversas capacitaciones y formación especializada, y también vamos a seguir teniendo este año. Por ejemplo, nosotros en la educación media, debe saber, senadora, que tenemos docentes de áreas específicas, nos cuesta conseguir, tanto para el bachillerato técnico como para el bachillerato científico, y con este tipo de capacitaciones estamos trabajando puntualmente con nuestros déficits. Muy interesante la presencia de ustedes aquí hoy. Y bueno, tenemos que despedirle. Como todos, tiene su inicio y final. Agradecidos, viceministro, por su presencia el día de hoy. Ana Melo, muy conocedora también de la educación. Bueno, quedan en el tintero todavía varios temas que hay que ir aclarando, porque ahora solamente hablamos de los niveles y diversos subniveles que el Ministerio de Educación y Ciencia, según la realidad de la educación y según la necesidad también de cada departamento, de cada distrito, inclusive se va desarrollando. Y bueno, agradecerle, y será para la próxima edición.